Saludo con mucho gusto a Víctor Hernández, especialista en seguridad de la Universidad Panamericana. Víctor, con el gusto de saludarte y bueno, antes de la charla te felicito por tu cumple de esta semana, que por ahí lo estaba leyendo, y muchas felicidades, muchos éxitos. Oye, la estrategia de seguridad ha sido muy analista, muy crítico, la operativo que se han desplegado en los distintos puntos, el uso de la Guardia Nacional, lo hemos analizado, pero ahora me gustaría especificaros en la madrugada, en la noche, los operativos nocturnos, si es que existe una especie de turno, guardia o estrategia especial, porque bueno, si vemos que la delincuencia opera de día, pues con toda impunidad, imagínate cómo lo hace de noche. Víctor, bienvenido. Gabriel, muchas gracias por la invitación y por la felicitación. Mira, las corporaciones de seguridad tienen que trabajar 24/7. Bajo esa lógica, las fiscalías, las Fuerzas Armadas, las policías tienen diferentes turnos. Incluso una de las grandes pugnas de los policías en particular ha tenido que ver con que se segmente bien en 3 turnos para que no haya un exceso de las 8 horas laborales, ¿no? Al final, muchas veces los policías, los militares, los fiscales acaban trabajando muchísimas horas extra que no se les pagan. Y tú recordarás que hubo una polémica hace algunos años en torno a un radiograma, a una instrucción emitida por la Secretaría de la Defensa, donde se daban ciertas pautas para operar en las noches en Guerrero. El comunicado decía algo así como: recomendamos en particular al personal operar de noche porque así es más fácil sorprender al enemigo. Y eso generó mucha polémica, número uno, por tratar un tema de seguridad pública desde una lógica militar. El detenido es muy distinto verlo como un ciudadano que tiene derechos a verlo como el enemigo que hay que aniquilar, que es la lógica que impera, por ejemplo, cuando declaras un estado de excepción o cuando hay una guerra convencional. Claro. Y en ese sentido, las operaciones nocturnas, al menos Fuerzas Armadas las llevan a cabo con cierta regularidad. Tiene sus complicaciones logísticas, al final requiere de más equipamiento, visores de visión nocturna, hay que tener especial cuidado. De hecho, el personal de Guardia Nacional está muy molesto con que sus uniformes sean blancos, porque eso brilla mucho en la noche. Sí. Lo mismo con las patrullas. La lógica de que el uniforme fuera azul era eso, que permite mimetizarse mejor en la noche. Con las policías va variando, no todas tienen la misma capacidad, o a lo mejor lo acotan a operativos de tránsito, el alcoholímetro. Entonces yo resumiría: corporaciones federales lo hacen con cierta regularidad, locales depende de la capacidad de recursos humanos que tengan. Claro. Oye, qué interesante esto que comentas. No lo había, digamos, no me había detenido ahí. Sí, obviamente el uniforme de la Guardia Nacional es blanco. En la noche son visibles, casi es como una especie de diana, de tiro al blanco al elemento que está pues queriéndose resguardar o realizar un operativo sigiloso en la noche. Pues con el uniforme blanco no se puede, Víctor. Sí, de hecho, irónicamente el personal, bromeando sobre el uniforme, le llama a ese uniforme el de tiro al blanco, porque en el papel nos lo vendieron como un uniforme para un entorno urbano, pero la realidad es que ni siquiera se parece a los camuflajes urbanos que ya empleaba, por ejemplo, la Armada o el Ejército, y en ese sentido, mucho personal se quejó de la elección de la cromática, pero también del material. Al final, la tela de los uniformes de Sedena y Semar, que en su mayoría es tela Ristov, muy resistente, más fresca, considerando que la temperatura en la mayor parte del territorio nacional es tropical o desértica, sintieron un decremento en la calidad de los uniformes. Incluso había muchas fotos, muchos memes en las primeras semanas de la Guardia Nacional de cómo estaban ministrando tallas equivocadas o uniformes que se rompían al poco tiempo. Incluso te acordarás de un video, incluso una entrevista que tuvimos aquí en Mega Noticias, de cómo como a la Sedena se le terminó el presupuesto para andar haciendo uniformes de Guardia Nacional, le tuvo que pedir al personal del Ejército que repintara sus uniformes verdes, e incluso emitieron unos manuales. Porque dijeron: ¿sabes qué? Ahorita toda la tela, toda la tinta se está yendo a Guardia Nacional, y mucho personal decía: a ver, esto es ridículo. Cuando tú vas bajando de la sierra, después de 3-4 meses desplegado, hay veces que el uniforme queda inservible, que hay que quemarlo, que hay que darle al elemento un nuevo uniforme, y es francamente una falta de respeto pedirles: bueno, vuélvelo a pintar porque no te puedo dar tu instrumento de trabajo.
Increíble, increíble. Yo recuerdo algún meme, y bueno, no quiero caer en la frivolidad de este tema, pero comparando el uniforme blanco con los elementos de los llamados Stormtroopers de Star Wars, que también son blancos, y bueno, pues en la noche no se van a confundir con el poste, con la oscuridad. Ahora, ¿qué tan efectivo puede llegar a ser un despliegue militar? Bien comentabas hace un momento, para un operativo nocturno, dependiendo el equipo, el equipamiento que puedan llegar a tener, pues obviamente entendería que podría ser más efectivo teniendo gogles, una planeación del operativo en específico, pues porque es la oscuridad, es de noche, que de día, ¿no? Hemos visto cuántos operativos fallidos de día, aunque también tienen su efectividad, pero ¿cuáles serían los elementos que hay que estar deteniéndonos? Ya comentábamos el uniforme, el equipamiento, pero ¿qué otros elementos? Mira, yo creo que más que decidir a qué hora del día se hacen los operativos como un fin en sí mismo, lo que hay que entender es cuál es la misión, cuál es el objetivo que queremos lograr, porque no es lo mismo diseñar un operativo de tránsito, que es un alcoholímetro, que a lo mejor un puesto de revisión de aduanas, que abiertamente a lo mejor una operación para sellar una ciudad, como debió haber ocurrido en el Culiacanazo, para hacer la detención de un gran capo. Tradicionalmente, sobre todo en el mundo de las fuerzas especiales, el cobijo de la noche se utiliza precisamente para el elemento sorpresa. También por eso los uniformes suelen ser de una cromática mucho más oscura, y esto genera polémica. Tú te acordarás de aquel incidente en Nayarit en el que la Armada de México utilizó un helicóptero artillado con una ametralladora Vulcan, donde pulverizan por completo la casa donde había un presunto delincuente. Y esto ha generado gran conmoción en el mundo de los estudios de seguridad, porque en México todavía no tenemos declarado un conflicto interno como sí ha ocurrido en Colombia, por ejemplo. Cuando tú declaras un estado de excepción, cuando abiertamente reconoces, oye, yo tengo un conflicto interno, ahí sí que entra la lógica militar. Y por ejemplo, el derecho internacional humanitario te permite definir términos como el de daño colateral. Ok, yo tengo un objetivo militar legítimo, voy a llegar de noche, voy a utilizar estos explosivos, y hay una formulita para identificar, bueno, cuántos civiles, cuánto daño a infraestructura puedo causar y si es proporcional a la ventaja militar que voy a conseguir. El problema es que como no hemos hecho ese reconocimiento, en realidad el uso de este tipo de unidades o de este uso de la fuerza con todo el poder militar del Estado en realidad sale de la lógica cotidiana de la seguridad pública, y los presidentes han tenido mucho cuidado. Felipe Calderón se echó para atrás cuando trató de llamar narcoterrorismo a lo que estaba pasando en México. El presidente López Obrador tuvo que lidiar con la amenaza del presidente Donald Trump de que se declararan terroristas a las organizaciones del narcotráfico. Y entonces, aunque sabemos que en la práctica esto sí ya escaló, el gobierno mexicano no quiere admitirlo porque generaría un montón de consecuencias jurídicas. Exacto, ya en la realidad estamos viendo despliegues militares como parte de acciones policíacas, o sea, ya estamos completamente rebasados. ¿Esa discusión se debió haber dado, se tiene que dar o ya completamente estamos rebasados, Víctor? Bueno, la oposición en su momento lo que le pedía al presidente Felipe Calderón es que se declarara un estado de excepción. La gran ironía de los últimos 3 sexenios es que la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública ha sido abiertamente ilegal, porque todos los intentos de justificarla, por ejemplo la creación de la Gendarmería con Enrique Peña, la Ley de Seguridad Interior, ahora la Ley de la Guardia Nacional y el decreto de militarización de mayo de 2020, a todas esas reformas se les ha olvidado el punto más importante. La Constitución tiene un artículo que a la letra dice: los militares en tiempos de paz no tendrán autoridad fuera de sus cuarteles y fortalezas. Y en ese sentido, lo que en su momento pedía la oposición es, oye, a ver,
declara el estado de excepción, declara que lo que hay en México es un conflicto interno, y entonces ahora sí nos podemos saltar algunos de esos candados, porque también el estado de excepción tiene algunas condiciones en la Constitución, y el temor que ha habido es que eso puede acarrear sanciones, límites al tipo de préstamos que podemos solicitar, incluso a la compra de equipamiento, porque hay muchos países europeos que no te venden armamento ni equipo si tienes casos de graves violaciones a derechos humanos. De hecho, hubo por ahí un caso hace un par de años con la armera HK en Alemania, ¿no? Precisamente por un caso mexicano. Entonces, es una discusión que se quedó olvidada, pero que hace falta una reforma muy sustantiva en nuestro derecho de la seguridad nacional para resolverlo de una vez por todas. Claro, y bueno, esa discusión que de pronto se pone en agenda, se vuelve un tema muy mediático, se discute ese debate entre seguridad pública y seguridad nacional, y bueno, me parece que como bien comentas, la presencia de la Guardia Nacional ahí va a estar, pero el debate en sí, aunque ya ha sido muy intenso y se ha tenido durante mucho tiempo esto, pues al final de cuentas ya nos rebasó completamente la realidad, teniendo en cuenta que pues vemos ejecuciones, vemos los operativos de acá ya desplegados con helicópteros, de pronto, como bien comentas, esa imagen no la olvido, pero hace poco veía un operativo en Veracruz con un despliegue militar de la Secretaría de Marina impresionante, con helicópteros, con marinos en tierra. Ahora, ya para cerrar, el armamento, el equipo que tienen, veo que pues obviamente las Fuerzas Armadas están, pues vaya, bien armadas, pero los estados, las policías estatales, ¿están también a ese mismo nivel de adiestramiento y de equipamiento, Víctor? El tema del armamento generó un poco de discusión el sexenio pasado porque en el afán de homologarnos a la OTAN, la Sedena cambió su fusil estándar, que era el G3, calibre 7.62, por el FX, que es de un calibre más pequeño, calibre 5.56, que es el estándar de la OTAN. Y fue muy polémico porque la propia OTAN ya está cambiando ese calibre. En los próximos 2 años lo van a elevar a un calibre 6.8, precisamente porque el 5.56, aunque tiene la ventaja de ser más ligero, muchas veces frente a los blindados artesanales de la delincuencia organizada no es suficiente. Entonces, digamos, en ese sentido llegamos tarde a la homologación con la OTAN. Y creo que el gran problema de lo que se le ministra muchas veces a los policías en México es que, uno, se les extorsiona por tener un buen equipamiento, ¿no? En muchas comisarías el policía tiene que pagar sus 10, 20 pesos, si no es que más, para que le den cierto número de cargadores, el arma que a lo mejor no se traba, y la realidad es que, pues en muchas ocasiones, incluso la munición que se les ministra es insuficiente. Lo mínimo que estima al menos el ejército, que es la dotación de combate mínima que tiene que tener un elemento, son 100 cartuchos, son 100 balas. Cosa que por supuesto no tienen nuestros policías de a diario. Entonces muchas veces hay un enfrentamiento, pueden descargar su arma con un par de cargadores, pero se les termina. Y hay que entender que no son James Bond, o sea que al final el miedo, la adrenalina, claro, el objetivo estando a 50 metros con una pistola, un revólver, es muy difícil darle, necesitas ese margen de tener un poco más de munición. Ahora, yo advertiría que la solución no es seguir militarizando las policías, porque el antídoto que muchas veces dan es, bueno, que venga la Marina, que venga el Ejército y los entrenen en uso de armas de fuego. Porque hay que entender que al soldado no lo estamos entrenando para la guerra, no lo estamos entrenando para exterminar un enemigo, sino para aplicar una dosis quirúrgica de fuerza, para hacer un contacto entrañable, cercano con la ciudadanía, y eso es muy distinto a la lógica de la guerra. Por eso los ejércitos tienen aeronaves, cañones, morteros, porque en una guerra ahí sí los candados son menores, ahí sí puedo destruir un edificio, puedo derribar un puente, cosas que no se pueden hacer en una operación policial de rutina. Claro, claro. Bueno, Víctor, pues muchísimas gracias por esta charla y vamos a seguir, como siempre, de cerca la información y bueno, a ver cómo se desempeñan este tipo de operativos. Muchísimas gracias. Gabriel, muchas gracias. Mi Twitter, @arbitrus1805.